La ciencia y el espíritu, quizás muchas veces podemos pensar que son antagonistas el uno del otro, y la verdad es que a lo largo de la historia ha habido momentos, que vamos a ver alguno de pasada, el más concreto en el siglo XIX, que separó mucho esas dos fuerzas, por un lado, pero es que intrínsecamente por dentro se iban uniendo. Esa fue la unión que luego les daría posteriormente. Vamos a ver varios aspectos históricos, vamos a ver personas que lucharon y ayudaron para que la humanidad, a través de la espiritualidad unida a la ciencia, diese un progreso o un cambio a las gentes de su tiempo. Ha sido necesario a lo largo de la historia sabios que de alguna forma fue necesario como profesores, vamos a decir así, para el progreso de ciertos pueblos y de la humanidad en general. Vamos a examinar un poquito sobre lo que es la espiritualidad. Tengo que decirles también, deciros que no tenéis por qué creer todo lo que yo os cuente, porque me puedo estar equivocando, ¿no? Yo he intentado en la redacción de esta conferencia, pues, ser lo más objetivo posible y bueno, que si hay alguna cosa que alguno, pues, puede ser chocar o tal, habrá motivo para ello, ¿no? Pero si lo estoy exponiendo es porque creo que hay cierto fundamento de que es cierto. Vamos a ver un poco lo que es la espiritualidad. Como habíamos dicho, cada uno pues, puede tener un concepto muy personal, porque precisamente la espiritualidad es una práctica y expresión personal de cada uno. Es como cada uno de nosotros entendemos el universo en nuestro interior de alguna forma. La espiritualidad no es igual a ser religioso. Quizás yo en alguna ocasión lo he comentado con alguna persona, así un poco por encima, soy espiritual, soy creyente, pero no soy religioso. Con esto quiero decir que, bueno, que no estoy en ninguna confesión religiosa, pero sí soy creyente. Esto cada vez se está dando más. Que los hay muy espirituales y nada religiosos, por cierto, yo di fe de ello. Espiritualidad es un proceso de búsqueda del autoconocimiento, como os he comentado antes. Favorece el crecimiento personal. Muchas veces, sobre todo estos coaches que salen ahora cada vez más en internet y que para algunos puede ser de muy buena ayuda, actualmente pues estudian la espiritualidad unido a la psicología, no solamente coach, sino propios psicólogos no ven ya la psicología sin ese aspecto espiritual. Entendemos que la psicología es la lógica del alma, la psique, del griego koiné, es esa la lógica de nuestro alma. De alguna forma va ligado a todo esto. Orientar la conducta y el pensamiento muchas veces nos ayuda a ello, a trascender la existencia para un propósito y un sentido de la vida más sano. Muchas veces esa espiritualidad la podemos representar como levantar este velo, de alguna forma, pues para ver qué es lo que hay del otro lado. El que no lo veamos porque de alguna forma no lo estamos percibiendo no quiere decir de que no exista. Tampoco quiere decir que esto vaya a ser el mundo espiritual de la forma exacta como algunos quizás nos pueden estar explicando, porque, bueno, vamos a ver a lo largo de la conferencia por qué puede darse esto, ¿no? Entender el mundo, entender el universo desde una perspectiva profunda y con sentido. Como habíamos mencionado antes, parece ser que la ciencia y la espiritualidad parecen antagónicos, pues la cuestión es que en ocasiones lo parece, ya que el equilibrio entre ambas puede tambalear un poco, pero simplemente, que ya lo vamos a ver a lo largo de la conferencia, es reajustes puntuales que se dan en ciertos momentos. Podría darse respuestas al autoconocimiento y el desarrollo personal cuando finalmente vemos ese ajuste final, cómo queda, cómo enlaza una cosa con la otra. Vamos a entrar ya más de lleno en el caso de la existencia de Dios, que es casi lo primero donde tenemos que empezar a partir. El pensamiento científico no tiene por qué ser ateo.
como vemos aquí, igual no se aprecia mucho, pues hay una pequeña expresión como ciencia y ateísmo, ¿no? No tiene por qué ser así. Vamos a ver por qué se han dado en alguna ocasión estas circunstancias, porque piensan de que en algún momento dado lo que explica la ciencia no nos lo están explicando desde el punto de vista espiritual, pero quizás sea eso una idea errónea. El caso de la existencia de Dios en el pensamiento científico pues no tiene por qué existir ese ateísmo. Muchos científicos son creyentes en Dios y según han ido investigando a lo largo de su carrera, cuanto más iban investigando, iban aprendiendo, más creyentes iban haciendo. Incluso podríamos decir que el método científico es un método científico, ser creyente en un ser supremo, como vamos a seguir viendo poco a poco. Cada vez somos más conscientes de que nuestro cuerpo físico es como un vehículo del propio ser. Eso cada vez lo estamos viendo más, ¿no? Las personas con las que hablamos cada vez se están dando cuenta de que sí, tenemos un espíritu y esto que se ve es como nuestro vehículo en el que estamos utilizando en ese momento. La espiritualidad y la ciencia buscan las mismas respuestas, aunque de diferentes enfoques. Pues tampoco viene mal que sea así. Ver los diferentes enfoques para que tengamos una mayor amplitud, que esos árboles que quizás tengamos por delante no sean los que nos están ocultando el bosque, ¿verdad? Una de esas respuestas también es el misterio de la creación. Es ahí donde cuando uno se empieza a estudiar los procesos creativos desde el punto de vista científico y desde el punto de vista espiritual, ahí es cuando empiezan las cosas hay veces que cuesta, pero cuando empiezan a encajar las piezas, eso ya es maravilloso. Sabios antiguos de la antigüedad, pues ya de alguna manera estaban unidas las dos cosas, la ciencia y lo espiritual. Para ellos no hacía falta explicarles mucho las cosas, lo tenían muy claro y lo tenían ya muy interiorizado de que una cosa no podía ir sin la otra. Entre otros conocimientos utilizaban pues objetos ubicados con una orientación vinculada a los puntos cardinales. En este caso era el botón que no era. En este caso, las pirámides de Egipto están orientadas a los puntos cardinales. De alguna forma, creo que, no sé si son las aristas o los lados, están orientadas a los puntos cardinales. No sé si es a lo mejor lo que es cada lado, si esto es el norte, el otro lado es el sur, y están orientadas todas. De alguna forma, no se ven que una esté puesta en un sentido y en otra en otro. Todo eso tiene un sentido. Utilizaban esos objetos ubicados y orientados. De alguna forma, pues, formaban determinadas figuras geométricas, se encontraban vinculación de la ciencia con lo espiritual. Por ejemplo, en el caso de Stonehenge y muchos Cromwells que se les llama, hay en España también algunos, ¿no?, de origen celta, pues que ven una similitud y una sincronicidad con puntos cardinales y puntos equinocciales y de solsticios, pues con los astros, ¿no?, de alguna forma. También tenemos lo que nos estuvieron diciendo en la antigüedad. Se ha ido antes de tiempo. No. Bueno, lo dejamos ahí. En la antigüedad, en la época clásica, tenemos, por decirlo así, bueno, hemos hablado de las figuras geométricas, pues a todos se nos puede estar viniendo a la mente los sólidos platónicos, quizás, base de la geometría, de alguna forma, y de ciertos misterios de la creación que se dan en esa geometría sagrada en un momento dado. De alguna forma, remontándonos a la época de Aristóteles, él se consideraba el padre de la lógica formal y también hizo importantes aportes a la ética. Recordemos ética a Nicómaco creo que era su hijo, o sea que de alguna forma le sirvió no solamente para poder guiar a su hijo, sino que también para esas pautas le sirvieron a otros, donde da puntos de conocimientos pues muy concretos sobre la felicidad humana
y las virtudes necesarias para alcanzarlas, ya que la felicidad es difícil conseguirla y no estamos en un mundo precisamente feliz, pero de alguna forma necesitamos ciertas virtudes. Dependiendo de nuestras virtudes, de alguna forma nuestra felicidad se va a ver afectada. Si estamos hablando de las virtudes, de alguna forma la felicidad se verá afectada pues, para bien. Ley de causa y efecto, que vamos a ver luego más tarde. De alguna forma destacó también en sus conocimientos de las ciencias políticas, analizando las diferentes formas de gobierno que el pueblo necesitaría, cada uno de una manera u otra, un ideal político que viene siendo difícil desde el principio, lo que les viene bien a unos, a lo mejor no a otros. Pero él lo estudió un poco, encontró varias pautas de las cuales podría estar de alguna forma satisfaciendo a una gran mayoría, cuanto más personas mejor. Acorde con las tesis de Aristóteles, también tenemos ya en el siglo XVIII a Fénelon, en la antigua Francia, siglo XVIII, también escribió de alguna manera su crítica a la forma de gobierno absolutista de la época de Luis XIV y sobre las virtudes que se esperaban de ciertos mandatarios que precisamente en esos momentos pues, eran muy carentes. Y al menos pues intentar que una forma de política y gobierno ideal pues para fomentar un clima de bienestar en la nación y de convivencia. Muchas veces es difícil, pero si se estudia desde el punto de vista científico de las ciencias políticas, pues algo se puede conseguir, ¿verdad? Nos vamos a una época en la que precisamente caciques y chamanes, en este caso vamos a ver un poco una historia basada en América del Sur, ellos ayudaban a sus pueblos. Tenían también muy interiorizado la conexión entre la ciencia y el espíritu. Esta es una imagen de saco de internet, no es nadie en concreto, aunque vamos a hablar de alguien precisamente, sobre estos caciques y chamanes de América. Uno de ellos, importante, ya que de alguna manera pues me ha llegado información acerca de este señor, de alguna forma, para aportar un ejemplo, para analizar cómo fueron utilizados por el mundo espiritual para ayudar a sus gentes en una etapa de transición en su progreso. Grande fue esa etapa del descubrimiento y colonización de América, y aquí hay un ejemplo de cómo eso se mandaron a algunos, vamos a decir, espíritus para que naciesen en esas naciones, y ellos iban muy adelantados para su época con la intención de ayudar a su pueblo a ese cambio que se les venía. Nos vamos a remontar hacia el año 1425 a una región que conocemos ahora como Brasil, entre Brasilia y Goiás, en donde la familia del cacique de la región nace un niño que en el futuro también sería el cacique de un pueblo, de un momento trascendental de la historia de aquellas gentes. Se les llegó a conocer por el nombre de Penablanca. Era el hijo mayor y desde muy temprano fue notorio, con gran diferencia entre los otros indios de la misma tribu, ya que eran de una extraordinaria inteligencia. En la época no existía la costumbre, pues quizá de hacer intercambios en aquella época y en aquellos pueblos. Los trueques no existían siquiera, apenas algunas tribus hacían eso. Pues él, había allí una cultura de subsistencias y él, el cacique Penablanca, fue uno de los primeros en incentivar la mejoría de las condiciones de sus tribus a través de estos métodos, vamos a decir, de intercambios. De alguna forma, él empezó a tener contacto con otras tribus, entre ellas la tribu G o Tapuia, los Nuaraguaque y los Caribas. Como cacique Tupinamba fue respetado por su tribu de Tupis, su tribu de Tupis, Tupinamba y tal. Bueno, son ciertas castas, por decirlo así, dentro de las tribus, y él está dentro de la tribu de los Tupis. Así como por todas las tribus de alrededor, principalmente, también estaba los
caramurus, que luego después de la llegada de los portugueses se unieron con ellos. De alguna forma, él intuía de que se acercaba un gran cambio. A lo mejor ni siquiera eso, pero él sabía de que en un momento dado, en un momento de la historia, iba a ser muy importante que todas esas tribus o grupos se uniesen para un bien común en un futuro, para un futuro. Nació entonces la nación indígena llamada Caramuru Tupinamba, de la cual Penablanca pasó a ser cacique general. O sea que él iba adquiriendo cierto poder, pero por su inteligencia y por la confianza que iban teniendo en él. A pesar de eso, continuó su trabajo itinerante por todo el Brasil, lo que ahora conocemos Brasil, en aquel entonces se llamaría pues como lo llamaran ellos, ¿no? En el intento de fortalecer y unir a la cultura indígena. Cierto día, Penablanca estaba en la cima de lo que conocemos actualmente como Monte Pascual, en el sur de Bahía, y fue el primero en llegar a ver a los europeos llegando en sus barcos. No sabemos si sería españoles, porque los primeros que llegaron allí fue españoles, Yáñez, Pinzón, no, bueno, sí, fue uno de los que fueron con Colón, que luego hicieron sus expediciones, y fue el primer español, Yáñez Pinzón creo que era. Llegó primero a las Américas, aunque luego, a través del Tratado de Tordesillas, España tuvo que ceder esa región a Portugal. De aquello fue testigo Penablanca cuando llegaron, él vio llegar esos barcos de alguna manera y estuvo presente en la primera misa, ya que los colonos que iban llegando pues llevaban pues, a sus líderes religiosos y él tuvo contacto con ellos. Él acudió a una misa del jesuita de la figura de Fray Enrique de Coimbra y de alguna forma fue quien le instruyó sobre la cultura, vamos a decir así, cristiana de la época en la cual él pues admitió y aceptó como buena. Tuvo un gran contacto con los corsarios luego franceses. Él tuvo suerte de conectar con los corsarios franceses que llegaron a Brasil a escondida de los portugueses de alguna forma. También se hizo amigo de ellos de alguna manera. Pues así comenzaría la época de esclavitud posteriormente. Aún así él sabía de que no podía fiarse mucho de aquellas personas y también iba con cuidado. Fue cauto, no fue ingenuo a la hora de tratar con esas gentes. Sabía claramente los valores principales y principios que debía de tener con respecto a la diplomacia, vamos a decir, internacional, por llamarlo de alguna forma. El cacique Penablanca desencarna, fallece en el año 1529, a la edad de 104 años, fue muy longevo, dejando una gran nostalgia a todos los indios de Brasil, siendo reconocido en la espiritualidad como servidor de la existencia de los indios brasileños, junto con otros grandes espíritus, como el cacique Cobra Coral y el cacique Tupinamba. A pesar de no haber conocido al padre Javier de Archieta, jesuita español, que también llegó allí, pero posteriormente a haber desencarnado Penablanca, ya que a mediados de 1554 Penablanca fue uno de los espíritus, él desencarnó y su espíritu quedó en el lugar para ayudar. Él vio que al quedarse por allí podía seguir ayudando. Ayudó a Javier Archieta. Sabéis que en este caso los jesuitas, pues una rama mística que de alguna forma pues el mundo espiritual lo aceptan y lo reconocen de una forma casi un poco diferente. Y en este caso, cuando desencarna, este jesuita, José de Archieta, de origen vasco, español, trabajaba actualmente en conjunto con el maestro Penablanca. O sea, Penablanca le ayudó y luego posteriormente se queda un tiempo, no sabemos si continuará con él, ayudándole en algunas de sus tareas allí en la zona y en otros lugares. Tenemos noción de que Penablanca no solamente se mueve actualmente por Brasil, sino que se mueve por más lugares a través del mundo. Penablanca, la verdad, podemos decirlo, muchos de los que estamos aquí, todavía sigue entre nosotros, ayudando desde el mundo espiritual. Seguimos, es entrañable el caso de este hermano, como lo llamamos nosotros.
Tenemos también luego ya llegando a la época de los años 1800, siglo XIX, a Alfred Russel Wallace. ¿Os suena el apellido Wallace? Bueno, pues es descendiente del Wallace, de Brickheart, ¿no? Él dijo ser descendiente de aquel guerrero escocés, ¿no? Él, hombre de ciencia, de alguna forma, pues conoció por haber propuesto una teoría de la evolución a través de la selección natural independiente a la de Darwin, amigo de Darwin, conocido de él. Y Darwin, cuando empezó a escuchar las teorías de la evolución de las especies por selección natural, de alguna forma con otros matices quizás a los de Darwin, Darwin esto le dijo, él al final como publique este conocimiento, pues de alguna forma va a ir por delante mía. Esto hizo de que Darwin se acelerara un poco a publicar el libro El origen de las especies, la cual pues podía entrar dentro de un plan. Nada es casual, es causal, ¿no? Y él, de alguna forma, con sus teorías, hizo de que Darwin se adelantara un poco más. Parece ser que había que desarrollarse lo que es esa teoría de la evolución de las especies lo antes posible. No quiero decir con eso que sea totalmente correcta, como posteriormente se ha ido viendo y como se conoce actualmente, porque actualmente sí ha abierto una puerta muy grande, pero ahora ya tenemos matices más exactos, no del todo, pero por lo menos de hace dos siglos conocemos un poco más en qué se basaba esa selección natural y la importancia que tuvo en la creación del planeta. Wallace, al ver esto, bueno, anteriormente Wallace realizó un arduo trabajo de investigación de campo, viajó por el Amazonas, el archipiélago malayo, estuvo por Australia y después ya de ir, porque tenía inquietudes religiosas, espirituales también, ¿no? Y él cuando de alguna forma empieza a ver cómo enfoca la religión y el mundo espiritual ciertas cuestiones y empieza a darse cuenta de lo que es la evolución de las especies, a lo mejor alguno le diría, te estás saliendo de lo que dice la Biblia, vamos a decirlo de alguna manera, que realmente no se sale. A ver, ¿por qué no vamos a decir de que esa selección natural haya sido guiada desde la espiritualidad? Pues sí, no quiere decir que el que hayamos evolucionado o los seres vivos evolucionemos de otros seres, vayamos progresando, que no está ahí la mano de Dios. Pues yo creo que sí, que a través de la mano de Dios se produce esa evolución. No venimos evolucionando de la nada, de la casualidad. Es que eso no encaja con ninguna nada lógico. Pero ya todas esas preguntas Wallace se las empieza a hacer. A ver, aquí ocurre algo, porque aquí hay muchos tabúes. Él en un momento dado escribe una carta dirigida a Thomas Sims, su cuñado, estaba casado con su hermana, y en esa carta exponía lo siguiente: permanezco en un total descreimiento de casi todo lo que consideras las sagradas verdades. Pasaré por encima, como totalmente despreciable, de la muchas veces repetida acusación de que los escépticos se cierran a la evidencia porque no están gobernados por la moral cristiana. Traían unas ideas nuevas y de alguna forma pues lo tachaban como tabú o como anatema. Estoy agradecido de que puedo ver mucho que admirar en todas las religiones. Para la mayoría de la humanidad, la religión de cualquier tipo es necesaria. Pero aunque haya un Dios, cualquiera que sea su naturaleza, o aunque tengamos un alma inmortal o no, o cualquiera que sea nuestro estado después de la muerte, no puedo tener miedo de tener que sufrir para estudiar la naturaleza y para buscar la verdad, o de creer que estarán mejor en un futuro quienes hayan vivido en la creencia de doctrinas inculcadas desde la niñez y que son para ellos más un asunto de fe ciega que de convicción de la razón. De alguna forma, lo que estaba él exponiendo es que no tiene por qué haber esa barrera
entre lo espiritual y estos nuevos conocimientos científicos que iban llegando. Él, en este momento, era su ser, tenía su sentir en ese instante. Sí que es posible que esto le estuviese causando una crisis existencial, de hacerse preguntas, una crisis, vamos a ponerla positiva, de hacerse preguntas, investigar quizás todo esto que estaba él descubriendo dentro de la ciencia en el aspecto espiritual. Pues Wallace era un entusiasta de la frenología, concretamente. Experimentó con la hipnosis o mesmerismo, como se la conocía por aquel entonces. Empezó a estudiar espiritismo en el verano de 1865, posiblemente animado por su hermana, Fanny Sims, o sea, la esposa de quien escribió él esta carta. Pues claro, a ella le llegaría, mi hermano tiene aquí una crisis existencial, tiene preguntas, tiene dudas, voy a hablar con él. Y de esta forma fue cuando él empieza a conocer el espiritismo, y en su concebimiento sabía que el espiritismo estaba conectado con la realidad natural. El espiritismo llamó la atención de muchas personas de la época, no solamente de él, ya que no encontraban aceptable la doctrina tradicional religiosa de la época. No queremos decir con esto que la religión no, quizás es el enfoque que ciertas personas estaban dando a ciertos puntos religiosos en aquella época. Por ejemplo, tenemos a Robert Owen, William Crookes, Lord Rayleigh, el astrónomo Camille Flammarion, el matemático Augustus de Morgan y el editor escocés Robert Chambers, que fueron científicos que de alguna forma pues les llevó ese conocimiento de la ciencia a investigar el espiritismo u otras ramas del espiritualismo. Wallace fue además autor prolífico, llegó a escribir 22 libros y al menos unas 747 publicaciones, suficientemente pues que Darwin en un momento dado tuviese miedo de que se me va a adelantar, ¿no? Pero bueno, cada uno estuvo en su lugar, en su momento y dentro de los matices que aportaron a la ciencia en su momento. Él escribió acerca de la biogeometría en historia natural, evolución, sociología, antropología, espiritismo y mesmerismo, todo como dentro de la misma ciencia y conocimiento. Vamos ahora a ver un poquito unos principios. Vamos a irnos, porque bueno, nos gusta mirar la espiritualidad con amplitud de miras. Por eso vamos a remontarnos a una época muy arcaica para ver unos principios. Coincide con los que quizás en esta casa se estudian con otras palabras, pero para ilustrarlo desde otro ángulo, ¿no? Esa amplitud de miras. Tenemos a Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto no es que se llamase así. Es un nombre griego, en el cual los griegos le dieron esta figura y este nombre. Los egipcios, porque Hermes Trismegisto vivía, parece ser, en Egipto, estaba asociado con Tot. Uno dice que era el propio Tot, otro que sí era Mercurio. Asociado a muchas personas, a muchos sabios de la época. ¿Fue él mismo en ese momento o es que fueron varias reencarnaciones? No lo sabemos, pero cada una, tanto como Tot, como Hermes Trismegisto, como Mercurio, Tot, el que trae la sabiduría, la escritura y el conocimiento, pues fueron aportaciones buenas. No vamos a entrar en más detalles, sino como que fue bueno lo que se estuvo enseñando de alguna forma. Hubieron 3 sabios, llamados 3 iniciados, que escribieron lo que se conoció como el Kybalión, donde allí se explicaba alguna de las enseñanzas de Trismegisto. Vamos a ver algunas de ellas. Por decirlo así, está la vibración, la sintonía, la armonía y la frecuencia vibratoria, para ilustrar las conexiones del mundo físico y la ciencia con la espiritualidad. He querido recurrir a estas bases filosóficas espiritualistas, pues por eso mismo, y metafísicas, por ver una amplitud más de miras. Vamos a ver algunos de los principios del hermetismo que podemos considerar desde este prisma. No nos vamos a extender demasiado, sino a puntos concretos. El principio fundamental de la ley causa y efecto es que toda acción tiene una reacción o efecto equivalente.
Cuando oyen esto, ¿a qué se le viene? Ciencia, espiritualidad, es que lo utilizan. Este principio se utiliza en los dos lugares por igual. Este principio lo rige todo, desde el universo físico hasta el comportamiento humano, y filósofos, científicos y líderes espirituales lo reconocen a lo largo de la historia. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causalidad y uno puede usar las leyes de lo superior para superar las leyes del inferior. Esto es lo que se dice en el Kybalión. Para esto es necesario el conocimiento de esas leyes. Para cambiar tu actitud o estado mental, cambia tu vibración. El Kybalión también. Esto es práctico en esos casos en que nuestro estado mental un día pues está piciado, algo ha ocurrido, no va. Tener estos conocimientos de alguna forma nos va a ayudar a experimentar, cada uno desde su ser. A uno le va a venir bien unas cosas, otros otras. De alguna forma el estado mental apropiado pues se debe a una baja vibración. ¿Cómo subir esa vibración? Pues para destruir una vibración mental no deseable, pone en funcionamiento el principio de polaridad y concéntrate en el polo opuesto que deseas suprimir. Elimina lo indeseable cambiando su polaridad. Esto también se nos dice en el Kybalión. Un principio derivado de esta ley es sintetizado: si un pensamiento negativo es capaz de producir un determinado efecto en cualquier nivel, físico, anímico, espiritual, uno positivo opuesto transmuta la condición, restableciendo la normalidad preexistente o el cambio que plasma la nueva realidad anhelada. Esta ley de sintonía y vibración tiene sus estudios y ensayos científicos, y uno de los más conocidos es el que vamos a examinar ahora a continuación de este. Este es el preámbulo de lo que vamos a ver ahora. Hay muchos. He visto quizás en alguna ocasión cuando tenemos un diapasón y le hacemos vibrar, emite ahí una onda, ¿no? Si ponemos un diapasón de exactamente igual, vamos a notar que estando cerca, si este diapasón está vibrando, este se va a poner a vibrar también. Pero tienen que estar en la misma frecuencia. Está más arriba o abajo, pues no. También hay experimentos en los cuales ciertas materias tienen un punto de colapso a través de una frecuencia sonora, una frecuencia sonora. Se ha visto el experimento de una copa, y cuando ha empezado a subir la frecuencia, hay un momento en que llega al punto crítico de la frecuencia vibratoria de esa copa y la copa estalla. Tiene que ser la frecuencia y también el volumen, claro. Si es muy bajito, a lo mejor no hace lo mismo. Son principios, de alguna forma, para ilustrar esta sintonía, esta vibración. Y vamos a ver cómo esto afecta a través de unos experimentos que hizo Masaru Emoto en su libro Mensajes del agua. La belleza oculta del agua, de alguna forma. Fue autor japonés, desencarnó creo que en 2015, murió en 2015. Fue autor de casi todo relacionado con esto. Hizo muchos experimentos relacionados con esto. Vamos a ver algunos así muy por encima. Él afirmaba que las afirmaciones de las palabras, esas frecuencias, no es lo mismo decirle a una persona algo bonito que insultarla, ¿verdad? Aparte de eso, aunque sea un idioma que no conozcamos, lo vamos a notar, de alguna forma vamos a notar. Él afirmaba que esas afirmaciones de las palabras, oraciones, sonidos, música, pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua, actuarían sobre la estructura molecular de ese agua al formarse los cristales de hielo. A lo mejor en ese momento no, pero si se le ha metido una vibración positiva a ese agua, al ser congelada iba a haber un cambio.
Eso es lo que les ponía. La forma y las estructuras de ese agua pues iba a ser afectado por esa vibración que le estuviésemos mandando en ese momento o un poquito antes. Según Emoto, la apariencia estética de los cristales dependía de si las palabras o pensamientos eran positivos o negativos. Vamos a ver porque no sé si va a funcionar, espero que sí. Va a haber sonido por aquí, no se asusten, va a ser más bien música. Y de alguna forma, creo que sí está funcionando, se tardará un poco. El experimento es el siguiente. Cogemos en un frasco de agua, ponemos agua destilada, da igual que esté destapada o no, y ponemos aquí una música. Por ejemplo, ponemos Mozart, no una música cualquiera. Pues, suponiendo, estamos sometiendo a la frecuencia de Mozart. Esto es una molécula de agua destilada al cual no se le ha hecho nada. Al congelarse queda así, pero ¿y si le hemos sometido a una frecuencia vibratoria de esta música? Esta imagen rápida, las estructuras del cristal de agua va cambiando a formas bellas. Fueron muchos los experimentos que hizo Emoto con el agua, Masaru Emoto con el agua, y todos tuvieron estos resultados. El resultado era si la música era heavy metal o era de otro tipo de música estridente, quizás no era el mismo. El resultado es unos cristales más feos. Vamos a verlo luego en otro experimento. Estoy pensando como si fuese él. Emoto, de alguna forma, escribió también lo que son notas, arigato, gracias, expresiones con buena vibración. En otros puso feo, puso estúpido. Da igual el idioma que lo pongamos. Se puede poner en japonés, en inglés, en español. Gracias. Ahí el cristal aparece así. No sé si era el que utilizó luego, la foto que utilizó para uno de sus libros. El resultado de poner gracias es este, pero ¿y si dice estúpido o tonto? No sé si continúa el vídeo, sí. Estúpido, tonto, eres tonto, creo que significa eso. El cristal que aparecía era así. Y así sucesivamente. De alguna forma, aquí hay una entrevista, tenía por aquí, vamos a ver, un poco transcribiros lo que iba diciendo. Él comenta el experimento de la siguiente forma. Dice que para una muestra de agua pusimos 0,5 centímetros cúbicos de agua en 50 placas de Petri. Después cogimos esas 50 placas de Petri y las congelamos a menos 25 grados, o sea, a 25 bajo cero, durante 3 horas. Es lo que aquí en esta entrevista le está diciendo. Cogimos esas muestras congeladas y las colocamos en la nevera, luego posteriormente a menos 5 grados, a 5 bajo cero, y vio esto, ¿no? Con un microscopio, con cámara, fotografió las 50 muestras de agua congelándose. Las primeras fotografías que no se habían producido ninguna información, había que poner un patrón. O sea, las primeras, agua a la cual no se le había dicho nada. Las segundas, cogió agua con la información, algunas relacionadas con el proceso que él acaba de describir, en la que le puso vibraciones, palabras buenas, simpáticas, y en otras palabras feas. Cogimos las primeras y las segundas fotografías y comparamos las diferencias. Creo que me estoy equivocando un poco. En este experimento no puso palabras feas, sino puso las placas de Petri sin información
y luego las otras a las cuales sí las había sometido a palabras y sonidos positivos y bonitos. Cuando habían proyectado la sensación de amor y de gracias en el agua, aparecieron esos cristales preciosos. Y él comenta, en un momento así, creo que el agua está en paz. Interesante los experimentos científicos de Masaru Emoto. Ahora apliquémonos a nosotros. ¿Cuánta parte de nuestro organismo es agua? Pues nos podemos ver lo vulnerables que somos a esas frecuencias negativas. Y lo bien, que yo creo que lo ideal, que vamos a aceptar todo aquello que sea positivo en nuestras vidas, aquello que nos gusta, las músicas que nos gustan, esas personas que nos están apreciando desde un punto sincero, nuestra forma de ser, pues eso va a hacer que nuestro espíritu se nutra también de ello. Son pautas que se dan desde el mundo espiritual y que se está probando a través del mundo científico que nos están favoreciendo en nuestras vidas. Pero ¿dónde estamos? Centro espírita, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice de alguna forma Allan Kardec en el Libro de los Espíritus. Precisamente en el encabezamiento del Libro de los Espíritus menciona la expresión de que para las cosas nuevas se necesitan nuevas palabras. En aquel entonces la decodificación de Kardec era muy nuevo, sometido incluso a fraudes por algunas personas, lo cual, pues bueno, como todo, lo vamos a ver luego más adelante. Dentro de la espiritualidad y su estudio tenemos el espiritualismo. Vamos a ir haciendo bloques. Es como lo explica en el Libro de los Espíritus al principio. Es el antagónico, o sea, el espiritualismo antagónico de materialismo. O sea, eso es sencillo de entender. Si estudiamos el espiritualismo es cuando entramos en el estudio espírita o espiritista. Es una rama de ese espiritualismo. Luego ya en los prolegómenos del Libro de los Espíritus se menciona que el espiritismo es la ciencia. Ya es que no es que estén ligados, es que es eso. Es la ciencia o filosofía que estudia la relación del mundo material con los espíritus o seres del mundo invisible. Por todas partes tienen lugares fenómenos que van acordes a la ciencia conocida y en esos fenómenos encontramos una causa relacionada con la voluntad libre e inteligente. Fenómenos, hemos visto uno de ellos, la cristalización del agua con buenas frecuencias positivas, ¿qué es lo que ocurre? Y luego vamos a ver al final, pues dentro de ciertas pautas matemáticas que nos transmite ese algoritmo, el pi, la letra pi, número, pi, de los griegos. Luego lo vamos a ver. Eso está ahí de alguna forma natural. El pi fue descubierto. No sé si hubo alguien que le puso ese nombre, pues porque pi era la letra que llevaba a entender como perímetro en griego o circunferencia. Eso lo vamos a ver luego después. Las manifestaciones, lo que íbamos diciendo es que las manifestaciones de estas cualidades las podemos ver en todos los sitios y en todas las ramas de la ciencia. Es cuestión de investigarlo. Vuelvo a animaros, de estudiar y encontrar ese conocimiento, encontrar esos detalles de la vida que de un momento dado antes nos habíamos parado a visionar y que ahora cuando lo estamos viendo más detenidamente nos estamos dando cuenta de algunos detalles que nos estaban escapando, importantes e interesantes. Estamos... A ver. Vale. La comunicación entre el mundo espiritual y el corporal está en la naturaleza de las cosas. Esto se nos dice desde el Libro de los Espíritus. Y no constituye nada sobrenatural. Fantasías, milagros. No hay nada que podamos decir que sea sobrenatural. Nos puede parecer sobrenatural porque no lo habíamos visto antes, simplemente eso. Espíritus designados por la providencia nos dan una manifestación universal.
siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, y su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres para alcanzar una nueva era de generación para la humanidad, para unir a todos los hombres en un mismo sentimiento de amor y de caridad. Yo lo llamo el libro científico de la codificación espírita, la Génesis. Está bien, bueno, la Génesis viene del francés, es femenino. Nosotros lo conocemos como el Génesis. No sé si al final, a los principios, se equivocó el traductor, pero se ha dejado, porque ya cuando se habla de la Génesis ya se asocia directamente con el libro de Allan Kardec. La Génesis, los milagros y predicciones según el espiritismo. Vamos a ver algunas cositas básicas por encima de lo que nos está diciendo este libro en su primera parte, de alguna forma, que nos está dando luz acerca de esto. Ahí se nos dice que los hombres progresan indiscutiblemente por sí mismos y por los esfuerzos de la inteligencia. Pero bueno, una vez la inteligencia hay que desarrollarla, lleva un tiempo. Sigue diciendo, no obstante, ligados a sus propias fuerzas, progresarían muy lentamente, en caso de que no recibieran la ayuda de otros hombres más adelantados, como el estudiante es auxiliado por los profesores. Todos los pueblos han tenido hombres de genio que aparecieron en diferentes épocas para darles pulso y sacarlos de la inercia, como hemos estado viendo antes en estos sabios que hemos considerado. Por su naturaleza, la revelación espírita tiene un doble carácter. Participa al mismo tiempo de la revelación divina, espiritual, y de la revelación científica. Una vez más, otro libro de la codificación que une una cosa con la otra. Participa de la primera porque su aparición es providencial y no el resultado de la iniciativa de un deseo premeditado del hombre, y porque los puntos fundamentales de la doctrina provienen de la enseñanza que han impartido los espíritus encargados por Dios. De esta forma ilustra a los hombres sobre las cosas de las cuales en un principio son ignorantes, para que podamos avanzar. Vamos despacio, pero siempre tenemos ese empujoncito del mundo espiritual. ¿Qué utiliza el mundo espiritual? Pues ya estamos viendo, incluso la ciencia. En resumen, lo que caracteriza a la revelación espírita es el hecho de que su origen es divino. La iniciativa de los espíritus y su elaboración es fruto del trabajo del hombre. Como medio de elaboración, esto es un poco el método científico, según se explica en el libro de la Génesis. Como medio de elaboración, el espiritismo procede exactamente de la misma manera que las ciencias positivas, es decir, aplica el método experimental. Se necesita, pues, un hecho nuevo. Un hecho nuevo, dice, aquí hay algo nuevo, vamos a investigarlo. Cuando se presentan hechos nuevos, no se puede explicar a través de las leyes conocidas, porque es nuevo, si no, no lo sería. Pero hay que pasar a la observación, a la... Sí, observación. En este caso, lo compara y analiza, de alguna forma. Y remontándose a los efectos y a las causas, llega a la ley de los que lo rige. Pues ya una vez que se ha observado, se puede ver que hay una ley que está rigiendo esto. No conocemos esto porque es un hecho nuevo. Lo hemos observado y vemos que está ligado a una ley que sí conocemos, que lo está rigiendo. Ya de aquí nos está llegando información sobre esa observación que estamos teniendo. O mejor dicho, es que es esa la observación la que nos ha llevado a que esto se debe a una ley que sí conocemos. Puede ser un poco engorroso, ¿no? Pero espero que de alguna forma se pueda entender. Llega la ley que lo rige y después deduce sus consecuencias y busca las aplicaciones útiles. Ya tenemos esto. ¿Nos sirve para algo esto?
consecuencias y aplicaciones útiles. Pues ahí ya tenemos cierta información. Hay cosas que quizás se descubren, esto nos es útil, pero luego vemos, es que además para ser útil para esto, nos sirve para esto otro, para esto otro. Lo que no se le ocurre a un científico luego se le ocurre a otro. También son intuidos muchas veces desde el mundo espiritual para ese progreso. Seguimos, por eso tenemos que pensar de que no va bajo ninguna teoría preconcebida y se presentó como una hipótesis la existencia y la intervención de los espíritus, también como el periespíritu, la reencarnación y ningún otro principio de la doctrina se puede decir que no haya pasado por aquí. Todos han pasado por esta pauta. Es un poco más larga, no vamos a extendernos. Más información, pues aquí ya os digo, en la Génesis, que es uno de los libros de la codificación espírita. Seguimos. Bueno, sí, tenemos que destacar de que el espiritismo es una ciencia de observación, que hemos visto que... A ver, que se pasa. Que hemos partido de este hecho nuevo a la observación. No es algo que nos inventemos, y ni una cosa de la imaginación. La ciencia solo la hacen progresar cuando se ha estudiado y se ha visto el método experimental, método científico y esa aplicación a la vida material de cada uno. Bien, así como la ciencia propiamente dicha tiene un objetivo, el estudio de las leyes, el principio material, el objeto especial del espiritismo es el conocimiento de las leyes principales o del principio espiritual. Ahora bien, con ese último principio es una de las fuerzas de la naturaleza que reacciona sin cesar sobre el principio material y la recíproca. Todo va yendo unido. El espiritismo y la ciencia se complementan recíprocamente. ¿Qué ocurre con esto? Pues porque por algún motivo la doctrina, filosofía, ciencia, yo lo llamo ahora, este es el caso, la ciencia espírita tuvo que llegar en el momento que tuvo que llegar. Si llega antes, a lo mejor no la hubiésemos entendido. Algunos que empezaron a asimilarlas un poco antes se desviaron un poquito y a partir de ahí fueron oportunistas que en un momento dado cometieron fraudes, hicieron experimentos como diciendo esto lo hace un espíritu y luego había un hilito que estaba moviendo aquello, ¿no? Conoceréis quizás esta historia que se ha mostrado quizás en la historia del espiritismo, ¿no? Cómo Kardec tuvo que de alguna forma desenmascarar a estos farsantes antes de establecer lo que verdaderamente venía del mundo espiritual. Bueno, por ejemplo, todas las ciencias se concatenan de alguna manera y van teniendo un orden racional. Porque no todas las ciencias nos están llegando perfectas y claras. En un tiempo nos llegó la astrología. La astrología iba también ligada mucho a supersticiones y a errores, de alguna forma. Luego, a partir de ahí, nos llegó algo ya más exacto, la astronomía, una de las primeras cultivadas. Conservó los errores de la infancia, de esa astrología, vale. Pero luego es que para entender la astronomía nos faltaba algo más, la física y la química. Todo esto es un puzzle que se tiene que ir armando. Y estamos hablando ya desde el punto de vista científico, que la química también necesitó de la física y tuvo que ser acompañada de cerca para que todas marcharan unidas. A partir de ahí ya se empieza a estudiar mejor la anatomía, la fisiología, la zoología, la botánica, mineralogía. Solo llegan a convertirse en ciencias serias con el auxilio de las luces que les aportan la física y la química. La geología, nacida ayer en el siglo XIX, ahora sería antes de ayer, tampoco hace mucho. Sin la astronomía, la física y la química y todas las otras ciencias, pues habría sido difícil llegar a entender las formas elementales.
ella solo podía llegar después de aquellas. Por eso el orden en que el conocimiento nos va a llegar del mundo espiritual necesita eso, orden, un momento, una ocasión para que esto llegue. Al elemento material se le adicionó el elemento espiritual, parte del amalgama. O sea, tenemos todas esas piezas y de alguna forma necesitamos un pegamento para que se unan. Pues lo espiritual, podemos decir. El elemento material y el elemento espiritual son pues los dos principios, las dos fuerzas vivas de la naturaleza. Mediante la unión indisoluble de ambos se explica fácilmente una infinidad de hechos que hasta ahora o hasta su momento eran inexplicables, puesto que tienen como objeto el estudio de uno de los dos elementos que constituyen el universo. El espiritismo, en este caso, se relaciona forzosamente con la mayor parte de las ciencias, por consiguiente, solo podía llegar después de que éstas hubiesen sido elaboradas. Por eso es el siglo de las luces, por eso es del siglo XVIII, del siglo XIX. XVIII era más bien la Ilustración, el XIX de las luces, esos siglos de oro, de alguna forma, fueron necesarios para, de alguna forma, ellos bebieron de la filosofía griega, llegaron a espíritus avanzados, luego lo voy a mencionar algunos de ellos, seguro que a vosotros os están viniendo a la mente algunos, para que de alguna forma esta ciencia espiritista o espírita, de alguna forma fuera más entendible. Por eso nació por la fuerza de las circunstancias, por la imposibilidad de que el hombre explicara todas las cosas con una sola ayuda de las leyes de la materia. Pero, ¿se coincide? Sí. Pero también el espiritismo tiene sus retractores. Acusan al espiritismo de parentesco pues con la magia y la hechicería. Si a alguien le preguntamos que no lo conozca, pues lo va a asociar a los espiritistas. Ah, sí, son los magos los que hacen conjuros, pues a muchos se les viene esto a la mente. Pero se omite que la astronomía, por ejemplo, tiene como hermana mayor a la astrología. También ocurrió. No tan lejos de nosotros. También la química, ¿cómo se llamaba antes? La alquimia. Eran, pues bueno, ningún hombre sensato osaría ocuparse a estudiar la alquimia ahora. Estudiar las ciencias químicas, no la alquimia. Nadie niega, sin embargo, que la astrología y la alquimia estaba el germen de las verdades de las que salieron las ciencias actuales. Pues a pesar de esas fórmulas ridículas, la alquimia originó el descubrimiento de los cuerpos simples y de las leyes de afinidades. La astrología se apoyaba en la posición y el movimiento de los astros, a los cuales había estudiado, y esto ayudó para luego entender mejor la astronomía. Pero como ignoraban las verdaderas leyes que rigen el mecanismo del universo, los astros eran para algunos pues seres misteriosos a los cuales si estaba la luna aquí cuando nacías, pues te iba a pasar esto, o ibas a tener este karma o mala suerte en tu vida por haber nacido en esa fecha, ¿no? Atribuían una influencia moral y un sentido revelador pues, que no iba con ello. Pues luego ya llegó Galileo, llegó Newton, llegó Kepler, y dieron a conocer esas leyes cuando el telescopio rasgó ese velo que veíamos al principio, ¿no? Sumergido en las profundidades del espacio. Una mirada que algunos consideraban indiscreta. Todavía hay indicios quizás de la Inquisición que se pusieron algunos de ellos a ser martirizados. Pero ahí siguieron. Una mirada de algunos que consideraban indiscreta ver los planetas, esos que no debería de ser. Pero ellos continuaron estudiando y aparecieron, como siempre, en mundos parecidos al nuestro. Y ya también en la ciencia espírita se ve como una infinidad de mundos creados por Dios también, en el cual hay varias moradas de seres espirituales y en algunos pues también seres materiales. No estamos solos en este universo.
Hoy lo mismo sucede con el espiritismo relativo a la magia, a la hechicería, como hemos mencionado. Se basaban también en la manifestación de los espíritus como la astrología en el momento de los astros. No obstante, como aquella ignorancia de las leyes del universo luego se vieron que eran ridículas, con la observación del espiritismo moderno, fruto de la experiencia ya y de la observación tan importante que hemos visto antes, pues ya nada tiene que ver con lo que se creía antes. Por cierto, que la distancia que hay entre el espiritismo y la magia, vamos a decirlo así, y la hechicería, es mucha más la distancia que hay ahí que la distancia que existe entre la astrología, la astronomía, entre la química y la alquimia. Pretender confundir esto, pues es demostrar que no se sabe nada al respecto. Sobre aquello que no se entiende, ya le pasó al Maestro Jesús. En una situación, en sus tiempos, en aquella situación de aquella época, se presentaba al Maestro Jesús diciendo que quería contar, vamos a decir contarnos, quería contar más cosas que no comprenderíais. Por eso os hablo con parábolas, de otra forma no lo entenderíais. Más adelante tendré que enviaros al Consolador, el Espíritu de verdad, que restablecerá todas las cosas y las explicará todas. Es tal como se nos dice en el Evangelio, Juan 14, 16 y Mateo 17. Por eso llega el momento en que ese Espíritu de la verdad, de diferentes formas, muchos espíritus que están reencarnando, están trayendo conocimientos de lo que es el mundo científico. Pues creo que fuiste tú, Elvira, que dijiste el otro día. Ha habido un avance de la ciencia en los últimos 50 años superior a los 500 años atrás. ¿No eras tú? Sí. Sí. Y, sí. Y me he acordado ahora, ¿no? Pues de alguna forma se está acelerando todo esto más. Bien. Último experimento, para finalizar. Hemos hablado del número pi, ¿vale? Elemento natural, porque se encuentra en la naturaleza. ¿Qué ocurriría? Pi, 3, 14, 16, esa sería la forma corta, pero pi no acaba. Pues si decimos 3, 14, 15, nadie se sabe todos los números, los profes lo conocen bien, ¿no? Es un número infinito. Bueno, pues vamos a poner un poquito el comienzo de lo que es pi. Asignemos un número a una letra musical, a una nota musical, al 0, do, re, mi, fa, sol, no sé si será así exactamente, dentro de un acorde, o un acorde y medio, sí, creo que es un acorde. Bueno, tenemos que trabajar solamente con 9 cifras, porque no hay más, ¿no? Si tocamos el piano llevando ese ciclo según pi, o sea, empezamos a tocar 3, 4, 14, 15 y así sucesivamente, saldría algo con un orden. Entendemos que la música es una parte de la ciencia, dentro del arte, que lleva una lógica, lleva matemáticas, lleva muchas matemáticas, lleva unos tiempos y lleva unas pautas, que como eso no se ajusta a lo real, de alguna forma lo que va a salir ahí no va a ser nada bonito, va a ser un estruendo quizás. Pero ¿y si aplicamos pi? Vamos a hacer esta prueba. En esta prueba podéis encontrar, está en pi, está con la secuencia de Fibonacci, está con la proporción áurea, salen cosas parecidas, ¿no? Esto es una música no inventada por el hombre. Yo pienso que el hombre no la puede haber inventado. Pi no tiene fin. El ser humano somos limitados. ¿Podemos crear algo ilimitado nosotros? Posiblemente, vamos a dejarlo ahí,
esto que vaya a sonar sea una música que nos puede haber venido de alguna forma del mundo espiritual, porque no hay compositor que la haya creado. Pero vamos a ver qué tal es esta música. El intérprete va a meter unos adornos, ¿no? Para que sea más... Hay una intro, pero en cuanto empiece a dar los números de pi, empezarán a aparecer aquí los números. Y a ver cómo suena. Esta es la intro. El que estés aquí ahora, en este lugar, no es casualidad. Algo en tu ser te anima a que busques respuestas. Bienvenidos a este lugar desde donde se reciben grandes conocimientos, respuestas, guías, consuelo. La espiritualidad es muestra de sus más innumerables expresiones, para que, tal como mencionaba el Maestro Jesús, pidan y se os dará. Tomen agua de vida los sedientos, ya que con ellos jamás volverán a tener sed. Llamen a la puerta del conocimiento y se les abrirá. Sírvanse de las bondades espirituales que se les presenta. Que despierten sus almas a la buena nueva del Espíritu de verdad que responde desde la razón. Que se sientan llenos de gozo con la esperanza que se nos muestra al grado en que estemos avanzando y progresando. Sigan considerando el conocimiento, que sea ciencia, ya sea lo espiritual, en lo filosófico, en lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que sería consideración, de seria consideración, y que tu alma se sienta acogida por aquellos que te esperan, por aquellos que te intuyen para bien, por tus hermanos encarnados y desencarnados que te abren los brazos para que seas recibido y continúes tu camino al lado de tus almas afines. Muchas gracias. Bueno. Espero que os haya llegado, os haya sido entendible. Ha habido términos, pues, poco, digo yo, se estará entendiendo, es difícil. Hay que ser buen profesor, pues, para poder presentar estos temas muchas veces, ¿no? Pero aquí siempre tenemos ayuda desde la parte espiritual para que esto pueda salir adelante. Gracias por asistir y si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud o quiera... Rodrigo. A ver, vamos. Lo imaginaba. La música era lo tuyo. Vamos a ver, no se trata solamente de eso. Sí. Vamos a ver, bravo por la conferencia. Algunas partes de la conferencia resultaban, sobre todo al principio, resultaban un poco pesadas, pero has dicho cosas muy interesantes. Muy interesantes. Al principio es todo de materia. Todo está relacionado con la vibración, con las ondas. Sí. En los experimentos que ha sacado ahí a relucir sobre el efecto que tienen las ondas vibratorias sobre el agua, sobre las moléculas del agua, pues es desde luego un hecho. Eso ya lo conocía yo hace tiempo. Pero de cualquier manera has hablado también de la felicidad. Es lo que más le preocupa al ser humano, naturalmente, la felicidad humana. Pero, queridos amigos,
para ser feliz, o por lo menos para intentarlo. Hay que dedicarse a intentar hacer felices a los demás. Sin esa premisa no hay nada que hacer. Si no nos dedicamos a comportarnos bien, a ayudar al que está afligido, ayudar, siempre ayudar. Así podemos conseguir por lo menos paz. Por lo menos paz. La felicidad en la tierra todos sabemos que es muy complicado. No se llega, porque no estamos en ese tipo de evolución. Pero hay que tener muy en cuenta lo que antes he dicho, que si no te dedicas a hacer el bien, no llegarás nunca a tener una paz interna. Nada más. Muchas gracias por tu apreciación, Rodrigo. La verdad es que es cierto, la felicidad se transmite a través del amor. Y el amor es aquello que cuanto más das, no se gasta. Es como si tuvieses cada vez más. Es recíproco. Entra ahí un bucle muy bueno. Eso. Mira, sí, se me acuerdo que ha dicho Rodrigo. Me gustó mucho la parte de la vibración del agua, esto. Muy interesante, Pero como músico no termino de pillar esto que tú hiciste, ese trabajo que tú hiciste. Porque en el teclado, claro, se llama, cada tecla, hay que la llama do, mi, fa, sol, si, do, que la llama A, B, C, D, C, y que la llama con números. ¿Qué es lo que tú querías significar con esto? Eso no colgo el sentido, ¿me entiendes? Por mi limitación. Lo estuve leyendo y era muy complejo como para explicarlo aquí en un momento. Lo básico es darle, quizá empezando por el do, darle el 0, que cuando apareciese un 0 había que dar a la tecla do. Que aparece un 1 sería la letra, la nota re. Pero está eso de toda la vida. O sea, esto lo ponen por los niños, este método, ¿no? Pero, digamos, los latinos usan, digamos, la nota do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí. Los anglófonos lo llaman A, B, C, D, C. Sí. Y para los niños, para facilitarse, le ponen los numeritos. ¿No? Okay. Ahora, donde tú querías dar, no lo entendí. Si me lo puedes explicar. Esos numeritos, pues, ¿cómo diríamos? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Atrás de esto qué hay? Pi es un número aleatorio creado para otra cosa. No creado, se da en la naturaleza. El nombre de la nota, do, sol, re, lo que sea. Sí, cada número a una... Es como si estuviésemos tocando el piano con la pauta de los numeritos. La explicación que se da en esto es muy amplia, porque sería dentro de una octava, a qué pauta se coge, pues para que no solamente era la nota ta, llevaba un acorde también. El acorde, algo de música, no abajo como lo básico, ¿no? Pero muchas veces el acorde no te lo puedes inventar. O sea, el acorde tiene que ir, como dice la palabra, acorde a la melodía que estás tocando, ¿no? Pero la pauta, esa música, es que esta música se la estamos viendo, ¿qué compositor la ha escrito? No sé, a ver, hay música a lo mejor mejores, pero ¿sonaba mal? Yo creo que he entendido bastante bien lo que querías decir, ¿no? Que cabía esperar algo desarmónico, un ruido. Y lo que sale, y lo que ha salido son unas notas, a mí personalmente se me han puesto pelos de gris. Entonces yo he entendido en la piel lo que tú querías decir. Sí. Ocurre lo mismo también con la secuencia de Fibonacci, con la regla áurea, que son números que les aplicas unas notas musicales. Es verdad que tú te esperas un desbarajuste y lo que sale es eso. Una melodía. Entonces, sí, es verdad que te hace pensar. Sobre todo ¿Qué piensas? Que no es al azar, eso no está hecho al azar. No sé si lo ha hecho alguien Eso es lo que ha querido decir. Claro. Y está en la naturaleza. Que es algo. Hubo un Hecho por alguien científico, si fue superior. Pitágoras o... Claro, yo no entiendo música, o Pitágoras o no, los profes. Hubo un científico griego que vio, a la hora de calcular las áreas,
que había un número patrón para el área de la circunferencia, era 2 pi r al cuadrado, etcétera, ¿no? Que de alguna forma, aplicando eso, se podía hallar la respuesta. Pero pi es un número, un patrón que se da a la naturaleza, no es que lo haya inventado alguien. Lo metemos ahí en una computadora o en un piano y sale esa música. ¿Quién le ha compuesto eso? El compositor. ¿Eh? El compositor. ¿Quién? Claro, el compositor. Ahora, no acaba, porque pi no acaba, es periódico puro, no sé cómo se llama exactamente. Es un número que no acaba. A la hora de hacer las operaciones matemáticas se reduce a 3, 14, 16 para redondear y ya está, si no, no se podría hacer la cuenta. Só queria hacer uma aclaração. Tupinambá era um índio também, não era uma tribo. ¿Quién? Tupinambá, quando dijiste de lá, sí, Tupinambá sí. era um índio. Era José de Anchieta, Sí. que era um padre. E Tupinambá, e havia um outro que se chamava também Brogotá, que ultimamente trabalham em las sessões mediúnicas para proteger os centros espíritas Sí. quando estão fazendo as sessões ou os trabalhos de desobsessão. Se invoca a la falange de los índios, porque eles se colocam, muitos médios chegaram a ver que vem uma falange de índios e se colocam todo ao redor da sala mediúnica para proteger que venham a los obsessores ou os malos espíritos quando estão fazendo as sessões mediúnicas. E para a desobsessão igual, que também se los levam a los Son los obsessores. Tupinambás. Sim. Bueno, de alguna Tupinambá. forma- E também é Caramuru. É que quando eu disse Caramuru, não me associei. Caramuru, que era também um bandeirante, não era um índio. Acá hay notitas que casi las tenía que traducir Claro, sí, lo comprendí que por esto. y a lo mejor no la he traducido bien E del todo. Tupi igual, Tupi-Guarani, era o idioma que hablavam os índios, Tupi-Guarani. Sí. Então, solo para aclarar, porque a Para veces se aclarar, queda sí. un poco así. Me encaja, Pero- hay una parte que me costó, no sé si lo estaré traduciendo bien o tal, y si hago una cosa, es muy parecido el castellano al portugués, pero si estamos utilizando términos nativos, pues ya es más complicado. Eso ocurre también porque era Tupinambá, sí, bueno, Es un indio, no es indio, una tribu. pero los descendientes de él o los descendientes de esa o los grupos o el grupo de Tupinambá no los llamarían también los Tupinambá por ser relacionado con él. Es que Tupinambá era un indio, se Solo. llamaba Tupinambá, Ajá. ¿sabes? Y así como el Pena Blanca ese que tú has dicho, era otro indio. Caramuru era un hombre que era un bandeirante. Y Caramuru tenía un significado que ahora no me viene a la memoria Sí, para sí, decir Caramuru que tenía. por qué le llamaban Caramuru. Sí, sí. Pero no eran tribus. De alguna Eran forma, indios lo que- era un indio en especial. Una de las cosas que se mostraba era que, ya independientemente de los nombres, es lo que trataba, según he podido deducir, unir una unión de alguna forma para la cooperación, ya sea para el nuevo cambio que se acercaba, ya sea para lo que fuera, ¿no? Para que todos estando más unidos tuviesen más posibilidades y más recursos. Y también el frade era José de Anchieta, no Javier de Anchieta, que era que colonizó a los indios. Sí. Muy bien. Muchas gracias y nada, nos emplazamos aquí para las próximas conferencias.